Bienvenidos todos, yo soy Denise Salcedo y ahorita conmigo está el Mexican Rey Fénix. Fénix, muchas gracias por tomar tu tiempo para hablar conmigo, de verdad. Muchas gracias por la entrevista y pues bueno, listos y preparados, y también un saludo a toda la gente y agradecerles por todo el apoyo siempre. Sí, te quiero decir, primeramente, quiero saber, para ti, tú luchas con AAA, con CMLL, con Impact, y de verdad puedo seguir yo nombrando muchas diferentes compañías y promociones. Lo que quiero saber es, ¿cómo se sientes para ti ser uno de los más queridos luchadores aquí, que todas las compañías te quieren? En verdad es muy halagante escuchar eso, y la verdad pues es un sentimiento único. Realmente saber que eres una persona requerida en diferentes lugares y que no importa la rivalidad o la competencia longeva que tengan entre las compañías, saber que las empresas están rompiendo esos egos por ti, que están interesados en tratar de curar esas heridas que se le han hecho al negocio. La verdad que es algo muy bonito el poder estar en todos lados, poder trabajar con cualquier tipo de luchador en el negocio. La verdad que es algo muy gratificante, muy bonito, se siente, es increíble. De verdad que me leíste la mente cuando dijiste de la rivalidad, porque esa iba a ser una de mis preguntas, que tú trabajas con AAA y con CMLL, y para ser uno de los luchadores que puede hacer esa oportunidad y trabajar en las dos compañías, pues es grande, pues. Sí, la verdad que sí, porque como te decía, ¿no? Esta rivalidad o esta historia que tiene el Consejo Mundial y AAA y pues por ti, olvidarlo por algún momento, por decirlo así, ¿no? Lo olvidan por algún momento y solo es por trabajar contigo, es se siente muy bonito. Y ahora quiero saber, tú trabajas muchos shows, y yo quiero saber cuántas luchas tienes a la semana, o cuántas crees. Ok. Bueno, estamos hablando de que son 3 días, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, puede ser 3 días a la semana. Hay semanas en las que trabajo 5 o 4, son muy esporádicas, pero podría decirte que lo regular cada fin de semana son 3 veces, 3 días. ¿Nunca se te ha olvidado de un show que tienes? Porque como tienes muchos, no sé, ¿nunca se te ha pasado? Sí, me ha pasado demasiadas cosas, demasiadas historias, demasiadas anécdotas, pues por esa cuestión, ¿no? De que eres independiente, nadie está arreglando tu agenda, nadie está agendando tus aviones, nadie lo hace más que tú. Y hay muchas veces que sí olvido o tengo ahí ciertas confusiones con los vuelos o los horarios. Los horarios por el cambio de horario, digo, ok, no, si llego. Y no me doy cuenta que hay un cambio de horario y he perdido vuelos. Bueno, demasiadas historias he tenido, pero la verdad es algo muy bonito, siempre se aprende algo nuevo y creo que entre cada viaje aprendo algo nuevo, y cuando no aprendo algo me siento muy feliz porque creo que vamos evolucionando y vamos creciendo día a día. Yo pienso que es tiempo que debes de agarrar un asistente para que te haga todo el trabajo. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad que sí lo tengo, pero bueno, mi esposa, que es una de las personas que me ayuda, pero realmente creo que esa parte se ha vuelto especial para mí como luchador independiente, el poder estar en contacto con los promotores, el estar en contacto con la gente de prensa, como en tu caso, que escribiste la página y yo soy la persona que maneja la página. ¿Sabes? A que si a lo mejor existiese el manager y el manager te hubiera dicho, oh no, ¿sabes? O sea, creo que esa parte es como el feeling, es lo que nosotros decimos el sabor, ¿no? Lo que le da el sabor al luchador independiente, al igual, ¿no? Como la mercancía, el poder venderles el producto y que la gente te salude, escuchar a la gente, ¿no? Porque realmente yo fui fan también y hay muchas veces que le quieres decir 1000 cosas a tu luchador favorito, no quieres callarte. Y hay veces que no hay momento por eso, porque mucha gente siempre está cuidando los meet and greets o las fotos o la firma de autógrafos. Siempre hay alguien que te está diciendo ya, o sea, ¿sabes?
Y yo creo que ese momento es natural. O sea, llegas y hola, ¿cómo estás? Y conforme a que te compró, conforme a la plática, hay personas que llegan, hola, ¿cómo estás? Una foto, sí. Y se van. Y se van. Y hay personas que llegan y todavía no te piden la foto y, hola, ¿cómo estás? Yo te veo desde tal. Y la verdad es algo muy bonito y es algo que creo que me amo de mi trabajo, de ser independiente, porque más allá de manejar yo toda mi carrera, esas partes de mi carrera, esas partes que alimentan mi carrera, también las puedo manejar yo. Y es bien auténtico eso, de verdad, que nomás que tú manejas todo y tienes esa conexión verdadera con tus fans y con las personas con quien trabajas. Y ahora quiero saber cómo, pues lo que tú haces en el ring no es nada fácil, ¿ok? Pero cómo tú cuidas tu cuerpo a la vez de estar haciendo muchos shows. Realmente es algo que creo que nuestro cuerpo lo pide a gritos, ¿no? Y que creo que como alguien que corre o que hace carreras de carros, pues también tiene que darle su chequeo, ¿no? Por así decirlo, al carro. Y pues también nosotros lo tratamos de hacer, tratamos de estar, pues sí, tratar de estar 100% saludables y estar en forma para estar entregando un buen espectáculo cada fin de semana. Y pues lo más importante, descansar, dormir y no hacer nada. Para pasar el cheque de smog. Sí. No se te prende la luz. Sí, no, y es que la verdad sí, pues para mí el día lunes o martes, que son los días que regreso a casa, es estar totalmente acostado, descansando, porque estar trabajando es un día donde no tienes un horario para comer, no tienes un horario para descansar, no tienes un horario para nada. Como puedes hoy salir a las 4 de la mañana, como mañana tu vuelo puede ser a las 10 de la mañana, me explico, y como puedes llegar a la ciudad y por el cambio de horario ya llegaste 2 horas después, entonces ya llegaste a la hora de la comida y tú ni siquiera desayunaste y ya vas al meet and greet. Entonces, como todas esas cosas, nosotros no tenemos un tipo, por así decirlo, horario o calendario en nuestro trabajo. Entonces, exacto, entonces es algo como que medio difícil, pero lo logramos hacer. Cuando regresamos a casa a descansar, a ir con el fisioterapeuta, cuando tenemos un dolor o algo que en realidad nos molesta, pues bueno, y vamos y nos atendemos, porque realmente el luchador es muy necio, o sea, te lo juro, o sea, un luchador del país que sea, aún así estando lastimado, sabe que va a hacer lo que le gusta hacer, no te importa estar lastimado, realmente. Por eso es que luego muchas fracturas o muchas lesiones de nosotros los luchadores son grandes, pero porque tenemos o porque son de mucho tiempo antes, de que ya nos empezó a doler, pero no importa, te echas crema, te echas pomada. Estás acostumbrado. Exacto, te acostumbras a trabajar lastimado. Entonces ya después no te das cuenta cuando en realidad estás lastimado y es cuando... Pero esa es la pasión, el amor, todo ese sentir que viene o que te alimenta tu trabajo. Lo que quería saber también de eso es, antes que nosotros platicamos fueras de cámaras, te dije que yo ya siento que el match del año fue contigo, Pentagon, tu hermano, contra LAX en Homecoming para Impact Wrestling. Oh my God, te juro que en esa lucha yo estaba nomás así, no podía quitar yo los ojos ni podía hacer blink. Pero lo que yo quiero saber para ti es qué eran tus pensamientos de esa lucha y qué piensas trabajando con LAX. Pues bueno, sobre los LAX, la verdad que es una pareja muy, muy, muy buena. Creo que son una de las mejores parejas ahorita que hay a nivel mundial en el negocio. Y pues bueno, creo que hace un rato también platicaba con un aficionado y me preguntaba que cuál era mi lucha favorita. Y yo le decía que no tengo en realidad una lucha favorita porque a mí me gusta ser mejor cada lucha, ¿no? O sea, me gusta ser mejor que la lucha anterior, me gusta perfeccionar mis movimientos, me gusta, pues sí, cada lucha aprendo algo y trato de mostrarlo o de corregirlo en la siguiente lucha, ¿no? Y creo que la lucha en Homecoming fue algo que nosotros como luchadores deseábamos, afuera de vestidores. Creo que llevamos una muy buena relación y lo comentábamos, ¿no? O sea, ¿cuándo va a ser el día en que podamos luchar Lucha Brothers contra LAX en Impact? Y pues bueno, llegó el día
y creo que no los aprovechamos. Creo que mostramos cada pareja de qué estamos hechos y pues bueno, tú sabes que positivo resulta positivo, entonces creo que fue un buen resultado. ¿Y ahorita cómo te está gustando trabajar por Impact? Demasiado bien, la verdad que la gente de Impact me trata muy bien y también los compañeros, hay muchos buenos luchadores, hay muy buenos objetivos en mi carrera que están en Impact, como el campeonato de parejas que ya lo logramos, también está el campeonato completo, entonces hay muchas cosas en Impact, creo que los mejores del mundo han pasado por Impact. Entonces, yo quiero hacer, o yo estoy haciendo mi carrera, yo estoy haciendo mi historia y sobre mi camino a llegar a ser uno de los mejores del mundo tengo que pasar por Impact. Tengo que demostrarle al mundo que soy bueno, tanto en Impact como en lucha underground, como en lucha libre, como wrestling. A eso vengo al negocio, a demostrarles de qué estoy hecho y que este deporte es más que mi vida y lo puedo hacer 1000 veces mucho mejor. Y ahora también lo que quiero saber, hablando de México, quiero saber cómo te sentiste trabajando en Arena México. Oh, increíble, la verdad es algo increíble. Nosotros, mi hermano y yo, tenemos ahí una pequeña historia. Nosotros vendíamos máscaras afuera de la Arena México. En los negocios afuera de la arena vendíamos máscaras. Hace aproximadamente 10 años. Ya estuvimos vendiendo ahí máscaras como 4 años. Una era necesidad, otra ya entrenábamos lucha, ya estábamos empapados del negocio, ya estábamos avanzados, ya teníamos aproximadamente 2 o 3 años luchando, yo creo, y pues queríamos estar cerca de, ¿no? Exacto, queríamos estar cerca de, y pues bueno, llegó un momento en el que pudimos elegir como empleo vender máscaras, ¿no? Fuera de la Arena México, y pues bueno, las cosas se han dado a nuestro favor y creo que Papá Dios nos bendice y nos ha regalado tantas bendiciones y tantas oportunidades y bueno, ha pasado el tiempo y pisar la Arena México. Yo antes entraba a la Arena México con boleto regalado y tenía que, bueno, no sé si sepas cuál es un volado, es como el de la moneda cara cruz. Y eso jugábamos mi hermano y yo con el ticket, o sea, quien ganara el juego se entraba a ver las luchas. ¿No entraron los dos, nomás uno? Exacto, porque también el otro tenía que quedarse a cuidar el puesto, exacto. Pero siempre era como exacto. ¿Quién ganaba más? ¿Mande? ¿Quién ganaba más a entrar? Pues siempre la verdad, muchas veces era la suerte o muchas veces era como, fui yo el anterior, tuve. O sea, nunca fue como siempre lo hacíamos, pero sí era como el momento esperado de la noche, ¿no? El volado, a ver quién va a entrar. Aunque, por ejemplo, eso era más de mi hermano, ¿no? Porque él siempre ha sido el mayor. Entonces, de mi hermano siempre era como, aunque él ganara el volado, era como, tú ve. Exacto. Y pues bueno, ha pasado el tiempo y ahora estar dentro de la arena, pisarla de otra manera y en la forma en que llegué y bueno, todo esto que estábamos platicando antes, pues es increíble, es inexplicable. Es una redonda toda completa que pasó, pues. Claro, sí, es un núcleo, ¿no? Es algo que va iniciando y realmente es una meta, ¿no? Por algo tuvimos que pisar, por algo teníamos que pasar por la Arena México antes. Y por algo estamos regresando, ¿no? En esta situación estamos regresando ahora como luchadores, encabezando carteleras, con un trato, podemos decirlo, único, porque realmente no hay más luchadores que puedan hacer esto, trabajar en AAA y trabajar en el Consejo Mundial. La verdad que estoy muy agradecido y muy bendecido, la verdad que son cosas que no puedo explicarlas. Te podría decir 1000 palabras, te podría tratar de decir cómo me siento y a lo mejor cada día te puedo dar una... exacto, diferente, porque día diferente me hace o surge un sentimiento muy diferente porque ha sido inexplicable, ha sido mágico. Entonces, creo que en el momento no me dan las palabras para podértelo expresar. ¿Qué es algo que has aprendido de todas las cosas que te ha enseñado Konnan? ¿Qué es algo que te queda contigo, que no se te olvida, no se te va de la mente?
que me ha enseñado Carlos Conan, ser sincero. Yo creo que él es de las personas que me ha dicho, no lo quieres, no lo hagas. Lo quieres hacer, búscalo. Si no puedes, inténtalo. ¿Sabes? Trata de ser cada día mejor. Quieres obtener ciertos resultados, pues tienes que trabajar diferente, tienes que trabajar con una regularidad. Carlos ha sido una de las personas que me ha regalado demasiados consejos en mi carrera, en mi vida también, pero creo que yo me quedo con eso de él, la sinceridad que también como él es, ¿no? Como persona, creo que él lo refleja y creo que es el mejor consejo que yo he podido tomar de él. Muy bien. Última pregunta. Quiero saber, ahorita muchas promociones están están usando lucha, como Rush acaba de firmar con ROH. Estás mirando luchas en muchas de las promociones grandes aquí de Estados Unidos. Quiero saber qué piensas de eso y también qué son tus planes para el año 2019. Ahora todos quieren un luchador en su roster, ¿no? Sí, es muy complicado, la verdad, es muy bonito, es muy gratificante. Porque recuerdo que el venir a tocar puertas no fue fácil. Recuerdo que cuando salió Lucha Underground en el negocio, en el wrestling, para muchas empresas o para muchos luchadores era como el patito feo. Era como, en verdad era, oh no, eso no es wrestling, eso no es lo, cierto, no, o sea, llegó, para la gente fue como, oh, wow, esta onda de la lucha y así. Y pues lo entiendo, ¿no? O sea, para muchas personas soy como, no, eso no es wrestling, no, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, ¿sabes? Y lo entiendo, pero justo como la historia de la Arena México, ¿qué pasa ahora? Ahora todas las empresas quieren un luchador. Y es muy padre, ¿no? Porque quieren un luchador mexicano, o sea, no quieren a alguien que sepa luchar, que es americano, no, ellos quieren un luchador mexicano, o sea, que sea mexicano. Yo pienso que también porque por todos lados se oye de Phoenix, se oye de Pentagon, pues ustedes tienen algo bien grande que hacer con eso. La verdad que nosotros nos sentimos contentos y muy felices por esa parte. Si nosotros llegamos a poner un granito de arena o si nosotros llegamos a hacer una parte fundamental de este cambio, creo que lo mejor o el mejor regalo o la mejor paga que hay es que ahora la lucha libre, como nosotros como mexicanos, se expanda. Esté más allá de México, esté más allá de nuestro círculo, esté más allá de que nos estén o que nos vean como de lejos, ¿no? Sí. O sea, que eso, sí, allá existe la lucha, pero... Como algo más cultural. Exacto. O sea, que sepan que la lucha libre no es un deporte, no, lucha libre se lleva en la sangre, se trae en el corazón, en la sangre. La lucha libre no es como una obra de teatro como todos piensan. La lucha libre es de adentro. Y eso es bien bonito, que si yo fui, o hablo por mí, si yo fui parte de ese cambio, de ese movimiento que ahora todo el mundo quiere tener luchadores, me siento muy feliz porque creo que lo que intentamos hacer o lo que intenté hacer, que fue poner tanto mi persona, mi país y la cosa que más amo en todo lo alto, creo que lo he logrado y si fue así, pues creo que me puedo sentir una persona muy exitosa porque realicé lo que traté de hacer. Sí, muy bien, de verdad que lo dijiste exactamente como si, perfecto, yo no podría poner eso perfecto en palabras, pero Phoenix, muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias por todo lo que están haciendo tú y tu hermano en el todo del mundo de lucha, y yo de verdad que me pongo bien feliz en ver estas cosas, porque yo en cuanto que miré tu match con LAX, pensé yo, ojalá todos aprendan y todas las compañías miren que así es como se debe de hacer las luchas aquí en Estados Unidos. Sí, la verdad que hay mucho talento hoy en día. La lucha libre, el wrestling está evolucionando día tras día. Hay nuevos luchadores con nuevos movimientos. Creo que nunca hay que decirle no a algo. Creo que siempre hay que darle el derecho de la duda. Nadie sabe qué tan bueno... Perdón. Nadie sabe qué tan buenas son las cosas si en realidad no las pruebas, si no las puedes ver, si sabes, si no tratas de entenderlo. Entonces creo que la evolución de la lucha libre está creciendo demasiado y creo que, pues bueno, la gente es quien mejor gana, ¿no? Porque es el espectador. Pero bueno, creo que es algo que si todos trabajamos, a todos nos conviene, tanto
a ustedes como los medios, como nosotros como luchadores, como a los promotores, como el fan. Creo que generando buenos espectáculos, generando buenas cosas, grandes cosas, pues creo que todos ganamos. El espectador sale contento, por supuesto que va a regresar en tu próximo evento. Si tú tuviste un sold out, por supuesto que le vas a pagar lo que tus luchadores te cobran, ¿sabes? O sea, y si tu luchador le pagas un sueldo, ¿no? Él va con gusto a trabajar, él va feliz. Entonces esto requiere que se porta bien o trata bien a las personas, trata bien a los medios. Son muchas cosas, son cosas que como fans o como luchadores o como parte de que seamos de la familia de lucha libre, hay muchas veces que no podemos entender eso. O sea, que afectando a alguien, de cierta forma, secundariamente afectas el negocio también. Entonces, a mí me gusta ver cuando un promotor sale contento, cuando me dice, wow, qué buena lucha. Para mí eso es bueno, porque yo sé que él ya ganó. O sea, la gente va a decir, wow, esa empresa está haciendo buenas luchas. Déjate wow, Fénix. No, wow, qué empresa, güey. Trae los mejores luchadores. ¿Qué empresa trae? O sea, pone a luchar ¿me explico? Sí, no, sí, y yo pienso que es exactamente lo que está pasando, por ejemplo, con Impact. Yo pienso que están subiendo la barra y aunque no sean luchadores mexicanos, que sean luchadores americanos, todos modos están haciendo y poniendo eso junto y subiendo la barra para arriba. Exacto. Si no quieres ser mejor hoy, si no quieres ser mejor que ayer, pues entonces, ¿qué haces hoy? Exactamente. Pues muchas gracias, Phoenix, otra vez también por tomar tu tiempo conmigo y hablar conmigo, porque yo de verdad dije, ojalá no me rechace, porque yo quiero hablar con él, con Phoenix. Pues muchas gracias, Phoenix, y te voy a dejar para que estés aquí y sigas haciendo la lucha y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos, Rey Phoenix.